Buenas tardes a todos. Estamos en la Agrupación Astronómica de Madrid, en el grupo de Cosmología y Astrofísica. Estamos dando una charla aquí en directo por unos compañeros y también a través de Internet. Pido a los compañeros que estén en Internet que silenciéis vuestros equipos para que no haya ruido de fondo, que a veces ocurre que se oye, pues eso, conversaciones ajenas a la presentación. Hoy tenemos una charla sobre temas de filosofía. Nos hemos adentrado un pelín en algunos aspectos que no es la típica astrofísica u otras ramas de la cosmología, de la astronomía. Y tenemos con nosotros a Fernando Híjar, que bueno, yo creo que ya lo conocéis de muchas charlas, que me ha invitado a mí también a dar una pequeña colaboración en la charla, aunque en realidad es suya. Y vamos a hablar hoy pues, de las bases filosóficas, cómo se entiende la filosofía de la ciencia. Así que nada más. Adelante, Fernando. Buenas tardes. Creo que se oye bien, ¿no? Bueno, en principio esta charla llevamos un recorrido como de 6 o 7 meses preparándola. Y surgió a raíz, hablando con José Ramón, que es filósofo, para incorporarlo también a que diera alguna charla. Finalmente José Ramón dijo que prefería que lo hiciéramos nosotros y es cuando Pedro pues participó también. Entonces el origen de esta charla era como la cosmología es una ciencia que está bordeando pues de alguna manera también bases metafísicas, quisimos enlazar el conocimiento de la cosmología con las bases filosóficas en las que se fundamenta. Bueno, pues entonces, yendo a la charla, queríamos contestar estas 3 preguntas básicamente. Entonces, primero, ¿qué límites tiene el conocimiento? ¿Cómo los distintos lenguajes pueden generar conocimiento nuevo? Y después, ¿cuál es el fundamento de las ciencias de la naturaleza? El fundamento que tienen las ciencias que estudian la naturaleza. Entonces, vamos a ir pasando ya. Entonces, vamos a ver primero los antecedentes históricos de la filosofía de las ciencias y veremos primero cómo se utilizó la dialéctica filosófica para avanzar en el conocimiento y después qué aportación hizo ya el neopositivismo de los años 20 en Alemania y qué aportó al conocimiento de la filosofía de la ciencia. Veremos lo que es la filosofía analítica, básicamente los fundamentos de la matemática y de la lingüística. La lingüística va muy pegada al conocimiento porque es el instrumento, o sea, al final es una semiótica que se utiliza pues, signos para que el conocimiento aumente, ¿no? Y por último pasaremos a la filosofía de la ciencia, viendo las distintas aportaciones que hubo muy importantes en los años 30 y 40 y 50. Y 50 y 60 también. Entraremos también con Wigner y con Richard Feynman, ¿no? Entonces, pasando ya a la primera parte, vamos a ver la filosofía como un rápido recorrido por la filosofía. Entonces, aquí la filosofía nació prácticamente, la filosofía de la naturaleza me refiero, nació a partir de lo que era el mitos. El mitos era un relato que trataba de explicar la naturaleza, pero en base a relatos emocionales de las personas, ¿no? Y siempre con un componente humano muy grande. O sea, en los mitos siempre la naturaleza está siempre dominada por fuerzas humanas, ¿no? Entonces, en la época de Tales de Mileto se pasó a que estas fuerzas de los dioses y seres humanos extraordinarios pues se quedaran a un lado y se trató de retar a que el avance del conocimiento se hiciera en función del logos en lugar del mitos. El logos, traducido del griego, significa reunir razones, una reunión de razones. Ya no es el mitos, que es un relato emocional, sino reunir razones para explicar algo. Y con esto pues se avanzó al principio con Tales de Mileto y entonces sin recurrir a fuerzas externas, y esto es lo que fue la época de la filosofía natural hasta aproximadamente el 400-450 a.C. Después hubo una época
que fue la de los sofistas, que es a partir de que los filósofos en el Logos utilizaron lo que era la dialéctica. Realmente la dialéctica era explicar, digamos, ya las cosas en base a contrastes, pero verbales, ¿no? O sea, hacer debates verbales para avanzar en el conocimiento. Entonces, los sofistas, la época de los sofistas, es que utilizaban la dialéctica, pero para tener razón. En Grecia hubo una crisis en los años 400 a.C., una crisis pues, política muy grande. Entonces, los debates eran o bien debates políticos o bien eran defensa jurídica de asuntos judiciales. Entonces, los sofistas eran personas que mediante el lenguaje conseguían tener razón. La gente en Grecia no tenía una gran formación dialéctica. Entonces, porque la educación griega básicamente se basaba en la educación en matemáticas, en las artes y en la gimnasia. Pero no había una doctrina de educación en la dialéctica. En cambio, los sofistas aprovecharon ese hueco que había para avanzar mucho. Y entonces, lo que hicieron de alguna manera fue pervertir la dialéctica y la convirtieron en una retórica. O sea, la dialéctica, que era el debate formal para buscar el conocimiento de las leyes de la naturaleza, lo convirtieron a un relato, a una retórica para conseguir tener razón. De alguna manera, pues lo que hacen los abogados en los juicios actualmente, ¿no? O los políticos, que al final utilizan el lenguaje para conseguir apoyo. Entonces, esto fue una corrupción que hubo de la dialéctica en aquella época. Bueno, aquí no lo he puesto, pero a partir de entonces, de estos debates sofistas, ya vinieron los filósofos ya más famosos, que es pues ya Platón, Sócrates, Platón y Aristóteles, y después Epicuro y las distintas escuelas que ha habido. Al final, ellos ya dejaron un poquito lo que era la filosofía natural en su pureza y empezaron a utilizar ya otros temas que eran más relativos a la filosofía humana. Y a partir de entonces, aquí lo que pongo es la herramienta del logos, era un razonamiento dialéctico, sacando conclusiones verbales en la búsqueda del arjé. El arjé era como el principio del que se explicaba todo, lo que ahora en cosmología podemos decir que es la teoría del todo, la teoría de cuerdas o las teorías que unifican todo, las que consiguen un reduccionismo a un principio de todo el mundo, ¿no? Pues ellos buscaban lo mismo. Realmente el arjé para ellos era el principio unificador del conocimiento. Y a lo largo de toda la filosofía, aquí ya vamos a resumir mucho para avanzar en lo que es la filosofía de la ciencia, ha habido siempre una oscilación entre dos grandes macrocorrientes. Esto es una conclusión bastante personal. Yo he ido leyendo de todos estos filósofos y es mi opinión, pero se puede contrastar con otros que sepan filosofía más que yo, por supuesto, ¿no? Entonces, por un lado, eran escuelas que se basaban en que el conocimiento se basaba en el realismo, en la percepción de la experiencia de las cosas y en una existencia objetiva del mundo. O sea, que hay un mundo fuera de nosotros y nosotros lo observamos. Y por otro lado está el idealismo, las doctrinas idealistas que se basan en que el principio, de alguna manera el arjé, el principio patrón de referencia del conocimiento, está dentro de nuestra mente, donde tú buscas grandes principios filosóficos para explicar lo que es el mundo natural, ¿no? Entonces, aquí he puesto una serie de autores que a mi criterio fueron bastante señalados como ejemplos de realismo, y he puesto las fechas, pues los filósofos griegos, por ejemplo, Heráclito, que hablaba, es el que decía que nunca nos bañamos en el mismo río dos veces porque ya ha cambiado el agua. Demócrito, que es los átomos, ¿no? Que él hablaba de que unos átomos externos a nosotros. Aristóteles también es un ejemplo de una persona que veía la naturaleza fuera de nosotros. Después ya pasamos a la época de 1600-1700 con John Locke, David Hume, Francis Bacon, el materialismo también, Bruno, Giordano Bruno, que quemaron en la hoguera, Galileo, Thomas Hobbes,
Karl Marx, y Marvin Harris, que es un gran antropólogo actual que ha muerto hace muchos años, pero es un hombre que ha visto el fenómeno humano desde el punto de vista siempre muy materialista, o sea, muy realista, muy basado en la economía. El positivismo de Augusto Comte, John Stuart Mill, Friedrich Nietzsche, el pragmatismo de Carl Sanders. Sanders fue un hombre que aportó mucho a la lingüística también. Y después el empirismo radical de William James. Y por otro lado tenemos el idealismo, o sea, el enfoque a que el mundo se basa en grandes conceptos ideales, ¿no? de ideas, ¿no? Que la idea está por delante de la experiencia empírica, ¿no? Entonces, ejemplos, pues tenemos los filósofos griegos como Parménides, que unificaba todo, que había un hecho común, que era un arjé, que era la unificación de todo. Platón, que era el mundo de las ideas. Después en la escolástica aparecieron lo que eran los universales, con Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino. En el racionalismo también está René Descartes, Spinoza. Spinoza es un ejemplo de panteísmo, de que todo era Dios, ¿no? O sea, todo era emanaciones de Dios. Leibniz, que fue el que desarrolló el cálculo diferencial a la vez que en paralelo a Newton, pero un hombre muy idealista que hablaba de que en la naturaleza era una emanación de Dios y los principios del mínimo, o sea, de aquí procede de alguna manera pues lo que son los principios que actualmente se utilizan en matemáticas, o sea, el minimizar, por ejemplo, la acción, el principio de mínima acción, pues ya Leibniz lo utilizaba. Por otro lado tenemos a Kant, Kant, que es el gran idealista unido a Fichte. Fichte fue discípulo de Kant y también fue maestro de Schelling, que es el idealismo romántico, Schopenhauer y Hegel. Los nombro también a estos, aunque a mí Hegel es de los que menos me gusta. Pero... Y después tenemos a Martin Heidegger como uno de los grandes filósofos de la Alemania moderna. Todos son muy basados en el idealismo y concretamente Heidegger habla mucho de la muerte, es muy existencialista básicamente. Y ya tenemos aquí pues el debate que la filosofía a lo largo de toda su historia ha sido una oscilación entre escuelas idealistas y escuelas realistas. Es una conclusión para mí bastante personal elaborada, aunque así. Pero estaba atascado, o sea, el conocimiento no avanzaba, las aportaciones de estos filósofos eran estupendas, cuando lees alguno de ellos te das cuenta de la inteligencia tan enorme que desplegaban, pero realmente el conocimiento no avanzaba y a mi criterio y al de muchos científicos, esto se resolvió cuando se empezaron a utilizar herramientas nuevas como es la lógica matemática y la filosofía de las ciencias. Entonces, a principios del siglo XX hubo un gran desarrollo científico y entonces se utilizó la lógica simbólica en lugar de utilizar la lógica de silogismos que había pues, Aristóteles desarrollado, que no había, digamos, evolucionado mucho desde la época de Aristóteles. Aquí se pasó a la lógica simbólica y a la lógica matemática, donde se utilizó ya un sistema de símbolos. ¿Perdonad? Si queréis alguna pregunta, seguimos. Vale, entonces, la lógica matemática, digamos, definió mucho mejor los conceptos. O sea, ya el lenguaje era mucho más, ya no era equívoco, ya precisaba mucho más los conceptos y delimitaba mucho los términos en los que se hablaba. Y se utilizaba a la vez las ciencias experimentales. Ya la razón al final de que una cosa sea verdadera o falsa es que cuando tú haces el experimento salga lo que esperas que salga. Como una fuente de contrastación de los modelos de conocimiento que estamos usando. Y en esta época, pues, aparecieron dos grandes líneas filosóficas. Por un lado, la filosofía analítica, que tiene dos grandes vertientes, la lingüística y los fundamentos de la matemática. En esta época la filosofía analítica queda muy bien representada por Gottlob Frege,
Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, son como para mí los tres más emblemáticos. Y los fundamentos de la matemática, sobre todo Bertrand Russell y Kurt Gödel. Y en lingüística, Saussure, Ferdinand Saussure, Wittgenstein y Chomsky. Este señor vive todavía, no a Chomsky. Y después tenemos la otra gran rama, es la filosofía de la ciencia, que fue el Círculo de Viena el que la desarrolló. Esta fue desde el 1920 aproximadamente hasta el 36, cuando el Círculo de Viena se desintegró, precisamente por el alza de Hitler en Alemania. Entonces, todos los miembros huyeron a Estados Unidos, otros murieron y ya se desintegró. Y después ha habido otros grandes pensadores en la misma línea, como es Richard Feynman y Wigner, Eugene Wigner, este también es húngaro que aportó mucho. Todos coinciden en que la ignorancia de la lógica, el ignorar la lógica simbólica y usar mal el lenguaje, lo que bloquean es el conocimiento. O sea, no se puede avanzar en el conocimiento sin una lógica simbólica y utilizando el lenguaje mal, pues como hacían los sofistas, que utilizaban el lenguaje para conseguir tener razón, pero no buscaban la verdad, buscaban tener razón, que les dieran la razón los demás. Entonces, todos coincidían en eso. Y frente a un avance acumulativo de los modelos científicos, que se basa básicamente en datos empíricos y análisis matemático. Cuando digo análisis matemático no me refiero al análisis matemático que entienden los matemáticos, que es el cálculo diferencial e integral, sino es cualquier análisis que hagamos con las matemáticas. Puede ser un análisis algebraico o un análisis estadístico, pero siempre el análisis de una parte de las matemáticas. Y aquí es un círculo que he pintado para representar todo esto como resumen. Por un lado, en amarillo tenemos la filosofía dialéctica clásica, en su versión de realismo, de idealismo, que observa sucesos, crea un relato verbal con estos sucesos, genera un cuerpo de relatos y predice lo que cree que puede ocurrir con estos relatos y vuelve a observar los sucesos. Esto sería el círculo de la filosofía clásica que no conseguía avanzar en el conocimiento, mientras que en azul he puesto lo que es la filosofía de las ciencias con sus distintos nombres, que todos vienen a ser lo mismo. Filosofía de las ciencias, el empirismo lógico, neopositivismo, empirismo racional o positivismo lógico. Todos vienen a significar lo mismo y tienen un concepto prácticamente muy parecido todas. Esto se basa en que se obtienen datos medidos, se obtiene con el dato, se obtienen unas leyes matemáticas y unos modelos. Primero se obtienen leyes, después las leyes se unen para formar modelos, los modelos se analizan y los modelos hacen predicciones de números futuros que se llevan a la experiencia y se ve si coinciden o no con los datos que predecía el modelo. Este es un poquito el avance de la filosofía clásica y de la filosofía de las ciencias. Aquí he puesto un esquema pues, muy sencillito, donde vemos que una dialéctica, he puesto la de Hegel como ejemplo, porque Hegel es de los últimos idealistas y nos sirve bastante, que es una persona propone una tesis sobre un tema, otra hace una antítesis y dialogando llegan a la síntesis de lo que creen que es la verdad. Este es el modelo de Hegel, que después se utilizó mucho por Karl Marx para, de alguna manera, decir que el marxismo es una doctrina científica, cuando el científico no tiene nada. Pero era la de Karl Marx. Por otro lado, tenemos el modelo. El micro, si alguien lo tiene el micro, por favor, se lo pueden apagar. Por otro lado, tenemos la filosofía de las ciencias, que utiliza modelos, básicamente matemáticos, y los contrastan, pero al final el juez es la naturaleza. O sea, aquí, cuando se sientan dos científicos a dialogar sobre un tema, siempre tenemos un ser invisible que se sienta a la mesa también.
que es la propia naturaleza, que es la que va a decidir si un modelo u otro es el válido. O sea, que nunca son dos personas, al final hay una tercera, que es la naturaleza, la que va a decidir cuál es el modelo correcto. Y ya entramos aquí en lo que es la filosofía analítica, o sea, la matemática, la matemática y la lingüística. En el Fundamentos de Matemática tenemos que ver que uno de los primeros fue Gottlob Frege, que se propuso, era un matemático, se propuso escribir el Grundgesetze, que es las bases de la aritmética. Cuando lo tenía ya en imprenta, pues ocurrió que Bertrand Russell le escribió una carta demostrando que los fundamentos de la matemática estaban mal. Y entonces todo el trabajo que había hecho se le hundió. Es como que hizo un agujero y se fue todo el conocimiento, y de aquí apareció realmente pues, un gran debate matemático que trajo muchos disgustos a muchos matemáticos en aquella época. Entonces, lo que ocurrió es que se creó lo que es la antinomia. La antinomia, anti es contra y nomia es la ley. O sea, algo que ocurría contra la ley de la matemática, que es lo que se llama la paradoja de Russell, que es que hay conjuntos que se contienen a sí mismos y otros que no se contienen. Por ejemplo, un conjunto de ideas abstractas se contiene a sí mismo, porque un conjunto es una idea abstracta. El conjunto de todas las ideas abstractas es también una idea abstracta, con lo cual el conjunto de ideas abstractas se contiene a sí mismo. Pero hay conjuntos que no se contienen a sí mismos. Por ejemplo, un conjunto de fruta no se contiene a sí mismo, porque un conjunto no es una fruta. Entonces, esto que parece un juego de palabras tiene una importancia grandísima porque perfora la base de todo lo que es la teoría de conjuntos, y no ha tenido solución todavía. O sea, esto sigue ahí en el candelero. Entonces, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos no se contiene a sí mismo. Por lo tanto, sí se contiene a sí mismo. Luego no se contiene, sí se contiene, y no acabamos nunca. Entonces, esto es lo mismo que si decimos, hay otro ejemplo muy fácil, que tú vas a pasar una frontera y te dicen, si dice la verdad, lo mataremos. Y entonces dicen, me van a matar. Entonces, como, no, si dice la verdad, no lo mataremos. Dice, me van a matar. Entonces, claro, si te van a matar, ya no entras en el mismo círculo. O sea, es un conjunto que se autocontiene, con lo cual ni te pueden matar ni no matar, porque si te matan, te tienen que liberar. Entonces, o sea, y entramos en el lío, ¿no? Entonces, esto fue un desarrollo que trajo de cabeza mucho a Bertrand Russell, que fue el cofundador de la lógica matemática y de la filosofía analítica. Atacaba muchísimo el idealismo de Kant y de Hegel, sobre todo a Hegel. Hegel ha estado muy atacado por todos los filósofos de la ciencia, porque Hegel se metió, era digamos, un súbdito de Federico II de Prusia, y hacía la filosofía poco menos casi que a medida que le pedía el político. Entonces, claro, había muchas cosas que se las apañaba para que le dieran la razón y subir, vamos, era un señor muy político. Entonces, no es un ejemplo como Kant, que sí que era más limpio en ese sentido. Entonces, fue muy atacado Hegel. Y entonces, Bertrand Russell lo atacó muchísimo a Hegel, y entonces crearon los que eran los fundamentos del lenguaje matemático, ¿no? Y junto a la navaja de Occam, para evitar complejidades, crearon los Principia Mathematica. La navaja de Occam, no es que Occam fuera una gran aportación, porque Occam es de la Edad Media, y realmente lo que él decía, que lo más simple es lo mejor. Claro, para él lo más simple era que Dios lo hacía todo y ya está, lo más simple es eso. O sea, no hay que darle más vueltas a nada. Lo más simple es creer en Dios y se acabó. O sea, es el argumento de alguna manera que Occam utiliza. Pasa que después ha sido muy útil, pero cambiando el sentido de Occam. Es decir, cuando tienes varias teorías, elige la que sea más sencilla, que probablemente es más cierta. Pero no era la idea de Occam. Lo que Occam quería era demostrar la existencia de Dios. Entonces, la antinomia, que era lo que creó este problema, todo este problema, aquí le he puesto la demostración formal de que al final, si utilizas la antinomia, cualquier proposición es válida. Con lo cual,
aquí lo he puesto con lógica matemática, este símbolo quiere decir si P, entonces lo siguiente. Entonces, y el P barrado significa lo contrario a P. Entonces llegas a la conclusión, utilizando esta pequeña demostración que he puesto aquí, que cualquier proposición es válida, porque la puedes montar con la antinomia y siempre te sale válida, con lo cual es un agujero muy grande en el conocimiento al que podemos llegar. Entonces, Russell y Whitehead postularon la teoría de tipos para tratar de arreglar este problema y eliminar el problema de la autorreferencia, porque el problema siempre son los sistemas simbólicos autorreferenciables, son los que nos producen la corrosión del conocimiento. Entonces creó esta especie de parche, pero este parche que al principio parecía que podría tener una ventaja buena para resolver el problema matemáticamente y que Gottlob Frege pudiera hacer su libro, realmente se vio que el axioma de elección de Zermelo-Fraenkel, pero que después no funcionaba con números reales ni con los transfinitos, ni con el Aleph 1 no funcionaba. Entonces no había forma de cimentar la lógica formal ni la matemática. Pero los matemáticos formalistas querían fundamentos. Ellos demandaban fundamentos, pero no se encontraban. Pasamos entonces a las dos grandes escuelas que hubo de matemática. Por un lado teníamos las escuelas intuicionistas, que estaban en contra de la teoría de conjuntos en el siglo XIX, con Henri Poincaré y Kronecker. Y por otro lado, los formalistas, era a favor de la teoría de conjuntos. Cantor fue realmente el ideólogo de la teoría de conjuntos y Hilbert fue su gran apoyo. Y la frase de Hilbert es que debemos saber y sabremos. Y él con toda contundencia decía que el conocimiento era algo necesario a lo que se tenía que llegar y que tenía toda la lógica poder llegar. Todo esto lo corroyó Kurt Gödel. Kurt Gödel fue compañero de Einstein en Princeton y murió de inanición. Era un hombre que murió totalmente loco porque creía que lo envenenaban, dejó de comer y murió con 30 kilos a base de no comer nada, ¿no? Pero fue uno de los grandes matemáticos del siglo XX. Entonces, siguiendo con el tema tenemos que la lógica matemática y los dos teoremas de incompletitud de Gödel, de 1931, pues produjeron una corrosión total de las ideas de Hilbert. Hilbert proponía que el sistema matemático era formalmente, para que un sistema matemático fuera válido, tenía que tener estas tres características: que fuera completo, es decir, que todas sus afirmaciones se pudieran probar. Esto se vio que era falso por el primer teorema de Gödel, que tenía que ser el sistema consistente, es decir, que no había excepciones a sus reglas. Esto también se vio que era falso por el segundo teorema de Gödel, y el sistema también tenía que ser decidible, es decir, que al final, forzándolo, obtenías un resultado. Se esperaba que siempre hubiera un resultado. Esto se vio que era falso también en la máquina de Turing. Cuando tú haces una autorreferencia, pues haces que la máquina de Turing entre en bucle y no avanza. Entonces no consigues un resultado, con lo cual las tres características que tenía que tener el sistema, un sistema formal, no las cumplían, no se cumplían. Entonces, el conocimiento, pasando ya a las ciencias, parece que el conocimiento tiene un límite tanto en matemáticas como en ciencias. En matemáticas lo acabamos de ver con los tres fallos de los fundamentos del formalismo matemático de completo, consistente y decidible. Y por otro lado tenemos que en física, en fundamentos de física, tampoco tenemos un conocimiento exacto ni podemos llegar a él, donde cuando la descripción microscópica de un sistema cuántico no es siempre suficiente para decidir todas sus propiedades macroscópicas, porque surgen emergencias, situaciones que emergen del colectivo, que no estaban previstas anteriormente, también por dos razones más que comentaré después un poquito más tarde, que también la causalidad no existe en física totalmente, porque, por ejemplo, nosotros, en teoría de la relatividad, estamos desconectados, por ejemplo, estamos desconectados nosotros de lo que ocurre ahora en una estrella a 4 años luz, en Próxima Centauri, ¿no?
porque estaremos conectados dentro de 4 años, pero ahora estamos desconectados. O sea, lo que ocurra después, como consecuencia de lo que hagamos nosotros o lo que hagan en Próxima Centauri, se conectará dentro de unos años, pero ahora estamos desconectados, con lo cual no hay una cadena de causalidades en física, no es una cadena firme de causalidades. Tampoco tenemos seguridad, porque por el principio de indeterminación de Heisenberg, que tiene una base matemática, además tiene una base matemática, no solo física, sino matemática, no podemos llegar a precisar totalmente características de ciertos sistemas en toda su completitud. Podemos decidir por unas o por otras, pero no todas a la vez. Por ejemplo, no podemos saber la posición a la vez que el momento lineal de un sistema. No podemos saber la energía a la vez que el tiempo exacto. No podemos saber, por ejemplo, el campo eléctrico, el error en campo eléctrico a la vez que en campo magnético. No podemos conocer en un movimiento giratorio las componentes en el eje X y en el eje Y a la vez, porque son incompatibles. Entonces, todas estas incompatibilidades nos hacen que tengamos siempre una zona difusa de conocimiento en física. Y pasamos a la semiótica, lo que es la filosofía analítica, pero basada en el lenguaje. El lenguaje es importantísimo porque el lenguaje es el instrumento que utiliza la mente para avanzar en el conocimiento. Con lo cual, ya hemos visto que si usamos unos códigos basados en la dialéctica, no avanzamos. Si usamos unos códigos basados en la lógica matemática, avanzamos más, porque precisamos más. O sea, la estructura del lenguaje es lo que más va a permitir o ha permitido al ser humano avanzar. Y en esto tenemos pues varios autores que son muy destacables. Uno es Ferdinand de Saussure, que es el padre de la lingüística estructural. Este fue también Sanders, que he nombrado antes, también colaboró bastante en la semiótica. Noam Chomsky, que vive todavía este señor, que es la teoría lingüística y la ciencia cognitiva, y Ludwig Wittgenstein. Yo de lo que más puedo hablar es de este señor, he releído mucho sus libros y me parece fantástico. Él era un hombre rarísimo, rarísimo, de familia judía riquísimo, pero murió muy joven y era un hombre que sabía de muchísimas cosas. Era un conferenciante brillante, no utilizaba papeles nunca, pero era muy crítico con la filosofía. Prácticamente él planteó su libro, que lo escribió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, y su libro, el Tractatus Lógico-Filosóficos, lo planteó como el último libro de la filosofía. Lo mismo que el Quijote se dice que es el último libro de caballería, pues este era el último libro ya de la filosofía. Ya con esto se cerraba todo. Y si no lo habéis leído, merece la pena alguna vez en la vida leerlo. Está hecho todo creado a base de aforismos. No es un libro que tenga una literatura extensa, sino es una suma de aforismos estructurados, pero muy rico. Entonces, en el Tractatus crea una estructura formal de proposiciones y al final dice que de lo que no se puede hablar es mejor callarse y ya está. No hay que hablar de lo que no se sabe, ni se puede saber. Entonces, él, en su primera época, creó un orden lógico del libro, que es crear una estructura lógica de proposiciones y después la naturaleza de la inferencia lógica, y después pasa a la teoría del conocimiento, y de aquí pasa a la física y después a la ética, y después llega a un nivel incluso místico. Este hombre, aunque no perteneció al Círculo de Viena, era muy valorado por los filósofos del Círculo de Viena. En Investigaciones Filosóficas, que fue su segundo libro, que lo hizo como 20 años después del primero, ya cuando era adulto, cambia completamente. Es como que él percibió que esa rigidez de estructura mental que exigía en el primer libro para cualquier tipo de lenguaje, que tenía que ser un lenguaje puramente lógico, ahí lo ablanda mucho y habla en el libro que escribió de Investigaciones Filosóficas, habla de lo que eran los lenguajes informales, o sea, los lenguajes con los que nos entendemos, donde no somos precisos, pero muchas veces implicamos cosas que no están explícitas en el lenguaje, que también se comunican. O
sea, es el lenguaje de la calle. Y dedicó este libro, de alguna manera, a desmontar esa rigidez que había creado en el primero. Entonces, él habla, pues eso, de los juegos del lenguaje, sobre todo, de que nuestro lenguaje está basado en juegos de palabras. Sí, di, Óscar. Wittgenstein se dio cuenta por su experiencia de maestro. Entonces él entendió que había diferentes juegos de lenguaje. Espera, coge mejor el micro. Sí, ¿se oye bien ahora? Sí. Pues bueno, que en el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, se dio cuenta por su experiencia como maestro, como profesor en una escuela, que había diferentes campos del lenguaje. Entonces fue más al tema de la pragmática, de cómo se hace el uso del lenguaje. Y ahí, claro, se dio cuenta que la lógica reducía demasiado toda la riqueza del lenguaje natural, ¿no? De lo que podemos decir en castellano, en cualquier otro idioma. La lógica no lo puede recoger todo. Entonces ahí, claro, cambia. Y claro, eso da pues a otro cambio en la filosofía, que es el giro lingüístico, que de hecho estamos viviendo de él. El giro lingüístico parte del segundo Wittgenstein. Bueno, muchas gracias, Óscar. Óscar es profesor de filosofía y da cosmología en un colegio, creo, ¿no? Pues muchísimas gracias, es muy valiosa tu aportación. Pasamos ya a lo que es, hemos visto lo que era la filosofía analítica, básicamente hemos hablado del lenguaje y de la matemática, pasamos ahora a la filosofía de la ciencia. En la filosofía de la ciencia metemos un ingrediente nuevo, que es la experiencia en la naturaleza, o sea, ya el ingrediente, digamos, práctico, ya que no hablamos ya de ideas, hablamos ya de experiencias de la persona con la naturaleza. Entonces, he metido a Galileo. Esta estructura la he hecho pues un poco a mi criterio, pero bueno, con lo que he ido leyendo durante muchos años, pues he creado este cuerpo. Todo esto se puede cambiar algo, porque es mi opinión, pero bueno, por lo menos sirve para abrir un poquito el tema al diálogo. He metido a Galileo, para mí fue el primer gran filósofo de la naturaleza. Galileo decía que la naturaleza estaba escrita en lenguaje matemático y que si no entendíamos el lenguaje matemático nunca íbamos a entender la naturaleza porque era su lenguaje. Yo tengo mis dudas de esto, o sea, yo creo que la naturaleza no está escrita en ningún lenguaje, es lo que es. Ahora, nosotros, los seres humanos, la entendemos en lenguaje matemático, eso sí. Soy humilde y yo creo que es muy fuerte decir que la naturaleza está hecha en lenguaje matemático, yo creo que es. Nosotros la entendemos así y punto. La escuela de Viena es la segunda gran parte de la filosofía de la ciencia y fue fundada por Maurice Schlick en 1921 y buscaba el método de las ciencias, pero para superar el atasco que producía, he puesto la palabra atasco porque es muy explícita, de la filosofía tradicional, ¿no? Para que avanzara el conocimiento con la matemática, la naturaleza y la sociedad. Influyó mucho en la filosofía de la ciencia. Y se disolvió esta escuela, como he dicho, en el 1936, al llegar Hitler al poder en Austria y sus miembros murieron o se exiliaron. Concretamente, Maurice Schlick, que fue el fundador de la Escuela de Viena, lo mataron de un tiro cuando subía a dar la clase a la facultad en el Paraninfo, cuando subía las escaleras al Paraninfo, un alumno suyo, que era nazi, le pegó un tiro y lo mató. Entonces ya el fundador desapareció en Viena. El segundo personaje para mí muy relevante de la Escuela de Viena, del Círculo de Viena, la Escuela de Viena, es Rudolf Carnap. Rudolf Carnap era físico, matemático también y filósofo alemán que se marchó a Estados Unidos como profesor de Chicago y California, y la base rechaza afirmaciones que no se pueden verificar, como el mundo es agua, que decía Tales de Mileto. Bueno, el mundo es agua, pues vale, ¿no? Eso es aire o es fuego, lo que quieras, pero vete a saber, ¿no? O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero si no pruebas, todo vale, ¿no? Su libro famoso es el Aufbau, que es las fuentes del conocimiento,
que tienen que ser hechos demostrables por medio de medidas o bien por una deducción lógico-matemática. Considera las ciencias naturales, la matemática y la filosofía analítica como válidas para mejorar el conocimiento. Y los universales, que hemos nombrado antes, que se desarrollaron en la Edad Media, desde la época de Tomás de Aquino en la escolástica, pues incluso antes de los universales, pues el mundo de las ideas de Platón, como es la verdad, la justicia, Dios, que son palabras creadas por los seres humanos. Es lo que venía a decir. Todo lo que no puedes probar. Bueno, seguimos. Tenemos como un segundo. Karl Popper realmente no fue. Karl Popper no perteneció al Círculo de Viena, aunque se le considera como muy cercano a él, estuvo mucho con los filósofos del Círculo de Viena, pero realmente no era del Círculo de Viena. Este señor, que murió bastante mayor, iba por libre, hizo muchos estudios en Inglaterra y en Australia, pero él era alemán, pero no se asignó al Círculo de Viena. De hecho, siguió trabajando muchísimo después de que el Círculo de Viena desapareciera. Entonces, Karl Popper hizo básicamente dos grandes libros para mí. Yo los he leído, hace falta mucha paciencia porque son complicados, son muy largos. Uno es La lógica de la investigación científica y el otro es La sociedad abierta. En La sociedad abierta, de Open Society, ahí estudia cómo es, digamos, el fundamento del liberalismo frente a las doctrinas totalitarias. Empieza criticando a Platón, después critica mucho a Hegel y después critica mucho a Marx y a Engels, como doctrinas que quieren imponer una estructura en la sociedad basada en el determinismo histórico. Él decía pues, que el ser humano no es determinista, sino que la historia avanza y los cauces de su avance no se pueden predecir, sino que es un mundo abierto. Él habla del Open Society como la sociedad abierta, de que no sabemos a dónde va. O sea, tú con neutrones y protones puedes hacer 106 elementos o 108, pero los tienes ahí determinados. Con las proteínas que puedes sacar de la naturaleza y los ácidos nucleicos, no le ves final a la historia de la vida. O sea, la historia de la vida y la historia de los seres humanos es totalmente indeterminada y abierta. Entonces es el fundamento de su libro de Open Society. Pero pasamos al que más nos incumbe ahora, al que está enfocado en esta charla, que es la lógica de la investigación científica. The Logic of Scientific Discovery, en 1959. Pero esto se ha reeditado. Ha habido, de hecho, los últimos scripts. Yo compré los últimos scripts que están hechos en el año 2010 por personas que le han seguido la escuela. Y sobre todo es digamos, el que originó lo que es el método de la falsación, que es como la regla para determinar si una teoría es válida o no. Y él hablaba de lo siguiente: una teoría es un sistema para la comprensión de fenómenos que consta de unas hipótesis, que son proposiciones no verificadas, que son unos axiomas iniciales, que aparentemente nos parecen evidentes, y unos postulados que no son evidentes, pero los necesitamos. Y después consta de unos modelos, es decir, estas hipótesis después las armoniza con modelos, que son una representación gráfica, lógica y simbólica de los fenómenos naturales, los procesos fenomenológicos, que se basa en las hipótesis y que obtiene resultados medibles. Y después unos métodos de medida de resultados para verificar las predicciones del modelo. Esto es en lo que se basa una teoría para que sea científica. Teoría científica lo será si es falsable, es decir, que predice resultados que se pueden comprobar que pueden fallar o no el modelo, en algunos casos. Por lo tanto, ninguna teoría va a ser siempre definitiva, siempre va a estar abierta a que en algún momento se falsee, ¿no? Existen teorías que no son falsables y básicamente nombran las tautológicas,
pues, por ejemplo, la retórica no añade información, es decir, el ser es lo que es, pues es como no decir nada. O sea, esto es lo que decía Parménides, el ser es lo que es y el no ser es lo que no es. Entonces, parece un discurso político, ¿no? El calor lo produce el calórico. Siempre se avanza hacia el final. Pues claro, evidentemente no vas a avanzar. Entonces, claro, estos son tautologías que no añaden ningún valor a nada. Rellenan el tiempo, como un gas rellena todo el espacio disponible, pero no añaden valor ninguno. Después, teorías contradictorias, es decir, que al analizarlas ves que tienen contradicciones entre ellas. Por ejemplo, doctrinas que se basan en el amor, que generan guerras santas, generan inquisiciones, generan matanzas, como ha ocurrido. O sea, no dejan de ser teorías explicativas del mundo que tienen contradicciones internas, ¿no? O teorías metafísicas que no existe un método de comprobación. Por ejemplo, decir, el principio de todo es el fuego. O es el agua, ¿no? Como decía Tales de Mileto, es decir, el principio de todo es el agua, el arjé es el agua. El mundo real es el de las ideas, que decía Platón. Y, bueno, pues vale. O sea, no puedes decir ni que sí ni que no, ¿no? Y después Popper habla de lo que es la verificación frente a la falsación. Verificar es comprobar mediante un sistema inductivo el que los datos se van añadiendo y son coherentes con el modelo. Falsar es más potente. Falsar es poder buscar los puntos de fallo del modelo. Es mucho más potente. Tú puedes verificar, pero una teoría, por más que la verifiques, no es válida, porque un día la pueden falsar. Entonces, aquí es interesante recordar un tema, que es esta frase que en español decimos siempre, la excepción confirma la regla. Esto procede de una frase latina que era exceptio probat regulam, que significa la excepción pone a prueba a la regla. No verifica la regla, sino la pone a prueba. Y aquí nos la han traducido al revés. Es decir, que la excepción nunca confirma la regla. La excepción pone a prueba la regla. Y si hay excepción, no, la regla falla. Pero nos la han vendido al revés, con lo cual creo que es muy importante tener esto en cuenta, las falsedades que nos venden a veces, ¿no? Es exceptio probat regulam. Pone a prueba la regla. Vale, ahora le tengo que dejar paso a don Pedro, que nos va a explicar a Thomas Kuhn. Perdona. Bueno, pues continuamos aquí con Thomas Kuhn. Este es más reciente que los filósofos que ha estado comentando Fernando, ¿no? Era, además de filósofo de la ciencia, que por eso está aquí en la charla, era físico e historiador americano, estadounidense, cuya contribución pues, fue sobre todo en la década de los años 50 hasta 1960. Y el libro que es la base de su teoría es este que se llama La estructura de las revoluciones científicas. ¿Cómo evolucionan las revoluciones científicas? ¿Cómo evoluciona la ciencia, ¿no? Pues hay tres ideas fundamentales que es la que desarrolla en su libro. La primera es que la ciencia se basa en paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una idea, un paradigma es una idea, un modelo universalmente reconocido por los científicos, por los sabios de la época, y que ha tenido pues, una continuidad en el tiempo, una continuidad apreciable en el tiempo, ¿no? Y los paradigmas sirven para proporcionar modelos de soluciones y también modelos de experimentos de problemas que resuelven los paradigmas. Ahora veremos un ejemplo. Bien, pero en el contexto de este libro es un conjunto de medidas que generan una serie de experimentos que sirven pues, para verificar que existen. La segunda idea es que la ciencia no evoluciona de manera lineal, o sea, no aparece de manera gradual, aprobada por un conjunto de personas, ahora lo veremos más adelante, de manera gradual, pues una teoría científica nueva, ¿no? Sino que va a saltos, eso lo veremos ahora después. Y la tercera idea importante es la inconmensurabilidad o la incapacidad de poder hacer comparaciones entre ¿qué? Entre los paradigmas. Los paradigmas están atrapados por esto que ha comentado Fernando, la filosofía del lenguaje. Los paradigmas están esclavizando el lenguaje que los desarrolla y los modelos matemáticos, de manera que no existe una posición intermedia que sirva para comprobar
o para comparar estos paradigmas. Y de esta manera la ciencia funciona en esas tres fases que veis vosotros aquí a la derecha de la transparencia: la fase precientífica, la ciencia normal y la ciencia revolucionaria. La fase precientífica es cuando la sociedad científica no tiene una idea predeterminada sobre un tema, un problema, un hecho de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ¿qué existía antes del universo, ¿no? ¿Existe el multiverso? Bueno, pues hay muchas especulaciones, no me atrevo a llamarlas teorías, que explican pues, qué es lo que pasó en esos momentos, ¿no? Fase precientífica. La fase 2 es la ciencia normal, cuando una de estas ideas toma cuerpo y es aceptada para llegar a esa categoría de paradigma, ¿vale? Recordemos, aceptado por la gran mayoría de la comunidad científica. Con la ciencia normal, pues aparecen experimentos, y algunos experimentos no se pueden explicar con el paradigma, aparecen anomalías. Voy al ejemplo. En cosmología, los primeros modelos cosmológicos del universo, pues teníamos el universo tolemaico, en el que el centro del universo era la Tierra. Y si recordáis, alrededor de la Tierra, pues gira el Sol, los planetas, la Luna, en una cúpula celestial donde están las estrellas fijas, y la Tierra es el centro del universo. Parecía de una manera una idea natural, porque en la ciencia, ¿qué es? La Tierra donde está el hombre, que es el centro del universo porque ha sido visto por Dios, ¿no? Bien, pues este paradigma explica muchas cosas. ¿Por qué ahí está el día y la noche? El Sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? ¿Por qué se mueve la Luna? También gira alrededor de la Tierra, los planetas también. Y en un momento dado, pues aparecen anomalías. Las anomalías son hechos que no se pueden explicar con el paradigma. ¿Por qué la órbita de Marte pues tiene retrocesiones? O sea, va hacia un sentido y en ciertos momentos al cabo de los 2 años que dura la órbita, vuelve hacia atrás, ¿no? Y esto pues se resuelve por medio de ciclos y epiciclos. Es decir, que se buscan soluciones porque la comunidad científica se siente incómoda con estas anomalías, ¿no? Que es lo que dice aquí el apartado B, ¿no? Los científicos no discuten los supuestos de este paradigma y buscan maneras de poder explicar estas anomalías. Hasta que llega un momento en que las anomalías son realmente inexplicables. Y entonces un pequeño grupo de sabios o de científicos encuentran un nuevo paradigma. En este caso, no es la Tierra el centro del universo, es el Sol el centro del universo, ¿no? La escuela copernicana. Entonces ya no gira la Tierra alrededor del Sol. No gira el Sol, perdón, alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Y esto pues resuelve el problema de los ciclos y los epiciclos. Ya no es tan necesario, bueno, de hecho no es necesario explicar la órbita de Marte de esta manera. Con lo cual se llega a lo que Kuhn denomina crisis. Hay un momento en que la comunidad científica, por así decirlo, tiene que decidir entre los dos paradigmas, ¿no? Y al final, pues como todos sabéis, pues se abandonó ese modelo del universo tolemaico y fue al modelo del universo copernicano. En ese momento estamos en la fase 3, la ciencia revolucionaria. Hay un nuevo paradigma y hay una adaptación. Aquí no está en la transparencia, pero Kuhn comenta en su libro que los científicos reescriben los libros de texto, los artículos científicos, para adaptarse al nuevo paradigma. Así que la ciencia es como atravesar un río, ¿no? Por medio de unas piedras. Yo piso el pie en un sitio, me apoyo en esa piedra, porque si no me caigo, me mojo, ¿no? Y voy al siguiente paso, a la siguiente piedra, ¿no? Al siguiente paradigma. Paradigmas, pues ya os imagináis, ha habido muchos, ¿no? La teoría de la relatividad, por ejemplo, la física cuántica fue un salto fundamental, pero lo que viene a decir Kuhn como conclusión es que la ciencia avanza a base de saltos en los que la comunidad científica se siente a gusto con los paradigmas y todo lo que sea salirse de ese paradigma es como un rompecabezas, con la expresión que pone ahí, la resolución de rompecabezas. Es decir, que los cambios son radicales y completos. Continúa. Bueno, pues continuamos con más filósofos. Estamos ya acabando casi la charla, ¿eh? Nos quedan solamente dos páginas más. Esto es la parte ya más nueva. Tenemos por un lado, he destacado a Richard Feynman, que escribió un libro que es El carácter de la ley física. Es un librito pequeñito que merece la pena, es muy sencillo de leer, pero es muy interesante, ¿no?
Es una de las mentes más brillantes que ha habido en el siglo XX, reconocido por muchos científicos. Una persona realmente curiosa, que a mí me impactó que cuando estaba muriendo, murió de cáncer de sangre, de un linfoma o algo parecido. Tenía unas anomalías en la sangre de tipo neoplásico y estuvo hospitalizado mucho tiempo, y como era un hombre tan inquieto que no paraba, su mente no paraba, dice, espero no volver a morirme más veces, porque esto de morirse es aburridísimo. O sea, que estaba en la cama y su mente estaba inquieto, ¿no? Y entonces dice, esto de morirse es aburridísimo, no puede ser. No quiero volver a morirme más. Entonces, pero bueno, a lo que vamos, que es el objetivo de la charla, en la ley física, en el carácter de la ley física, lo que establece él son relaciones entre observables, que son las ecuaciones, que son una relación entre observables, y estos observables hacen emerger leyes simples entre observables. Cuando tú pones en relación dos observables, por ejemplo, una fuerza y un movimiento, puedes hacer la segunda ley de Newton, es decir, que cuando tú aplicas más fuerza sobre una masa, ese movimiento se acelera más. Eso es una ley física que aparece al relacionar unos observables entre ellos, ¿no? Al ir profundizando estas leyes, vas profundizando en ellas y empiezas a crear jerarquías dentro de estas leyes. O sea, el primer observable es la fuerza, es algo que es inmediato para la experiencia humana, una fuerza y una aceleración. La aceleración la ves y la fuerza la sientes. Pero al profundizar obtienes otros observables que son más profundos. Por ejemplo, el observable espacio, el observable tiempo, de los cuales obtienes velocidad, y otros más profundos. Por ejemplo, llegas a entrar en los observables ya energía. El concepto de energía es un concepto que se tardó casi 200 años a llegar a él. Hubo hasta prácticamente Lord Kelvin, el concepto de energía era un concepto más poético que físico. En la época de Kelvin es cuando se perfiló en base a la experiencia que había con las máquinas de vapor, que buscaban la eficiencia de las máquinas de vapor, y también con la observación de los astros, pues de ahí salió el concepto de energía, como emergió un concepto nuevo, que era la energía, para explicar si una máquina de vapor producía más trabajo con menos carbón. Entonces, de ahí emergió el concepto de energía. Y eso en física ha sido una carrera pues ilimitada, porque cada vez vamos teniendo conceptos más abstractos para explicar el mundo. El avance que ha tenido, por ejemplo, en física cuántica hay como tres grandes etapas, ¿no? La cuántica primitiva, de Bohr y de los primeros cuánticos, la segunda etapa de Heisenberg y de Schrödinger, y después la segunda cuantización, que haces unos conceptos matemáticos sobre lo anterior, que haces la segunda cuantización. Ya no trabajas con entidades, con operadores de creación y de aniquilación, pero son objetos matemáticos muy abstractos. O sea, pero se va avanzando de esta manera siempre hacia cada vez objetos matemáticos más abstractos, y van apareciendo magnitudes nuevas más fundamentales. Hasta que, en principio, lo ideal es que en este momento estamos en la teoría cuántica de campos, que son las teorías más profundas que hay, con objetos matemáticos realmente complejos basados en las simetrías, y las constantes universales. Esto es en el estado en el que hoy día estamos en física. Y esto es lo que el libro este de alguna manera Richard Feynman viene a decir. Por otro lado, hay que mencionar a Eugene Wigner. Este era un físico matemático húngaro, este era muy amigo de Neumann, del físico también Neumann, y escribió La irrazonable. Esto es un panfleto, pero de 2 o 3 hojas, nada, pero merece la pena si os lo podéis bajar, porque es muy rico. Es La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales. Y viene a desarrollar el gran misterio de por qué la matemática
está decidiendo lo que ocurre en el mundo real, cuando la matemática es un objeto mental. ¿Por qué? Cuando descubres un objeto matemático, ese objeto matemático lo relacionas con otros, lo pones a prueba en el mundo experimental y ocurre. Esto es un gran misterio que no está resuelto. Entonces, este es uno de los mejores trabajos sobre la profunda conexión entre la física y la matemática. Si os lo podéis bajar, yo a cualquiera que queráis este trabajo os lo paso, lo tengo en PDF, os lo envío. Me lo indicáis en el WhatsApp y os lo envío. Y entonces él lo escribe que lo vamos a leer ahora, a base de aforismos. Entonces dice, la utilidad de las matemáticas para describir con precisión el mundo raya en un misterio profundo. Como los enfoques de demostración matemática convergen en una sola expresión, invita hacia las teorías de gran unificación, o sea, la teoría del todo, ¿no? De Gastoe, ¿no? Teorías of everything, de Theory of Everything. La matemática busca y aporta juegos simbólicos, estructurados y coherentes, con conceptos abstractos. El físico busca las leyes unificadas y profundas, con información comprimida al máximo de todo el universo, y con estas leyes trata de construir artefactos y máquinas y poder predecir fenómenos. El papel de la matemática en la física es doble. Por un lado, describir los fenómenos con precisión, y en la física fundamental, hallar las relaciones precisas y más profundas entre las magnitudes fundamentales que muestran la información de forma comprimida y relevante en toda la naturaleza. Utiliza habitualmente espacios complejos y álgebra de matrices. Eugene Wigner sigue diciendo, ejemplos, el éxito del lenguaje matemático en la naturaleza, como por ejemplo el movimiento de los astros, que me nombraba ahora Pedro, la mecánica cuántica, tanto en sus teorías primitivas como el formalismo cuántico posterior y la electrodinámica cuántica que desarrolló sobre todo uno de los padres de la electrodinámica cuántica es Feynman. Las leyes de invarianza y unicidad de las teorías físicas y la ley de empírica de la epistemología son el fundamento del conocimiento de la naturaleza, basado en la matemática. Sin la confianza en que las leyes físicas son universales y en que la experiencia ofrece un conocimiento de relaciones profundas, no podríamos avanzar en el conocimiento del universo. Eso está claro. O sea, si decimos, no, las leyes físicas valen para la Tierra, bueno, pues entonces no avanzamos, ¿no? Porque hasta ahora sabemos que las leyes de Newton se han comprobado en las estrellas dobles, porque puedes calcular la masa de estrellas dobles por el movimiento que tienen entre ellas, ¿no? Pero mucho más allá no hemos comprobado las leyes de Newton. Realmente ahora hay teorías, las mono de estas, que son las teorías no newtonianas, que quieren explicar, por ejemplo, las anomalías que hay en la expansión del universo. O sea, eso pues, no se sabe, o sea, eso cuando se pueda probar. Pero tenemos que tener confianza de que las leyes físicas son leyes universales porque se basan en la matemática, que en principio la matemática es un concepto formal lógico, ¿no? Para nuestra mente, por lo menos. La necesidad filosófica de unificar las leyes físicas nos obliga a reconciliar la relatividad general con la física cuántica. Y el reduccionismo de los sistemas complejos, emergentes, como es la mente, la vida, la sociedad, a modelos físicos. Esto es un misterio. No sabemos si esto se va a poder reducir. Posiblemente no se pueda reducir nunca. ¿Por qué? Porque la vida en sí misma es un sistema no ergódico abierto. Entonces, no ergódico en física significa que no vamos a predecir nunca que el conjunto de lo que es ese concepto no se puede abarcar mediante medidas temporales, porque es evolutiva. O sea, la vida, tú coges un conjunto de bacterias y jamás, con los promedios que obtienes de ese bioma, no vas a predecir la evolución de la vida en cualquier otro sistema. Es decir, eso es un sistema no ergódico, lo que se llama, ¿no? Que la historia y que la evolución queda condicionada por la propia historia, pero es totalmente indeterminada la historia. Entonces, es lo que venimos a decir, que el reduccionismo, por ejemplo, fue un éxito muy grande el reduccionismo de toda la mecánica a las leyes de Newton.
o después el reduccionismo que ha habido de las leyes de Newton a la relatividad. Pero ¿podemos seguir con otros conceptos como es la mente, la vida y la sociedad? Pues muy probablemente no. No se pueda reducir toda la física, eso es muy probable que no. Y aquí ya acabo con esta página y la siguiente. Uno de los grandes, por ejemplo, este es Dirac, ¿no? Dirac era un hombre que hablaba poquísimo, que pensaba mucho y hablaba poco. De hecho, había la unidad de no hablar, era un Dirac, ¿no? Para estar, no sé si varias horas sin hablar ni decir ni una palabra. Entonces, la unicidad de la física requería unificar la energía relativística, de la relatividad, perdón, con la física cuántica. Y él lo hizo formalizándolo matemáticamente en una noche que tuvo, consiguió tres cosas que no se cumplían, que no había forma de arreglarlas. Uno, la absurda probabilidad de la función de onda, ¿no? O sea, la probabilidad que nos da un sistema viene definido por una función de onda en física cuántica. Cuando tú obtenías probabilidades, te salían probabilidades negativas. Eso es imposible, la probabilidad siempre es positiva, es estrictamente positiva en matemáticas. De esto no había forma de arreglarlo al unificar la ecuación de Klein-Gordon, que es esta, de la física cuántica. Por otro lado, bueno, esta no es, o sea, sería si sustituyéramos la energía por el operador energía y el momento por el operador momento, sería la ecuación de Klein-Gordon. Pero de esa ecuación de Klein-Gordon sale que una probabilidad negativa de la función de onda, con lo cual no puede ser. Por otro lado salen energías negativas, es decir, la raíz cuadrada tiene dos resultados siempre, uno positivo y otro negativo. 4 es multiplicar 2 por 2 o menos 2 por menos 2, con lo cual el resultado negativo es válido. Y por otro lado, esta teoría no contemplaba el fenómeno del spin, que estaba ya completamente caracterizado y comprobado. Él, en una noche de sueño matemático, lo resolvió todo de una tacada, unificando todo, linealizando esta ecuación, la forzó a parámetros lineales con unos coeficientes alfa, que esto es una matriz, aunque parece 2 por 2, es 4 por 4. Esta es la identidad 2 por 2 y esta es la menos identidad 2 por 2 y estas son las matrices de Pauli, que son matrices de 2 por 2 también, con lo cual él lo que hizo fue unos coeficientes matriciales de matrices 4 por 4 y esto consiguió un milagro matemático. Por un lado, describió el spin, porque estas matrices coinciden precisamente con la descripción de Pauli del spin. Por otro lado, la energía negativa quedaba identificada con la antimateria, con lo cual él predijo la existencia del positrón que Anderson 2 o 3 años posteriores lo descubrió. Y por otro lado demostró que no había forma, que siempre salía la probabilidad positiva. Con lo cual esto fue uno de los grandes hallazgos de la ecuación de Dirac, que se resume así, esta es muy resumida porque esto es el operador de Feynman, que se llama el operador barrado de Feynman. Esto es mucho más complicado, pero vamos, se resume así, en las camisetas la gente la lleva con esta expresión. Pero es mucho más complicada que eso. Entonces, a lo que quiero decir, que este hombre lo que hizo fue forzar la matemática y forzando la matemática consiguió 3 grandísimos resultados en física, que es demostrar la existencia del spin, la existencia de la antimateria, del positrón, y por otro lado demostrar que la probabilidad de un sistema cuántico siempre es positiva, la probabilidad. Y entonces con esto quedó completamente aclarada la naturaleza de los electrones. Entonces, esto es un ejemplo de que forzando la matemática llegas a la física. O sea que ese es el gran misterio que decía Eugene Wigner, ¿no? Y muchas gracias a todos y quiero hacer un pequeño colofón de resumen de lo que es mi opinión sobre las ciencias. Primero, parece que sí que hay límites al conocimiento. O sea, el conocimiento no podemos pensar que era lo que decía Hilbert, de que debemos saber y sabremos. Bueno, pues sabremos y sabemos. Dios sabrá, o Dios o lo que sea, o la naturaleza, ¿no? Parece que hay límites al conocimiento, tanto matemáticos como físicos. Segundo, los límites disminuyen cuando se utilizan lenguajes distintos. Cambias el lenguaje, te cambia el límite. Lo hemos visto al pasar de la dialéctica
a la lógica matemática, cambias el lenguaje, te cambia el límite, aumentas. Quizás hay personas, hay filósofos que piensan que nos falta ahora un instrumento para poder cambiar el paradigma y entrar en un paradigma superior en el que podamos unificar la cuántica con la relatividad, pero a lo mejor nos hace falta otro lenguaje que no tenemos. Y probablemente vivimos en un cosmos que tiene estas 4 características a mi criterio. Esto es bastante personal. Primero, es un universo abierto. Yo sí creo en el mundo abierto, ¿no? No está escrito el guión del mundo. No tenemos asegurada una ley de causalidad, como hemos comentado antes, porque la relatividad especial no nos la permite. Y Popper esto lo remarca. Es decir, estamos desconectados nosotros de la estrella Alfa Próxima Centauri, pero dentro de 4 años habrá algo que está conectado con nosotros y con ella. Pero nosotros estamos desconectados, con lo cual la cadena de causalidad no es lineal en el mundo. No podemos escribir una historia hacia adelante o hacia atrás. O sea, el historicismo, que es la base prácticamente del marxismo científico, como se dice, es el historicismo, o Hegel. Hegel, de alguna manera, como estaba al servicio de Federico II de Prusia, lo que hacía era decir que la sociedad se basaba en nacionalidades, porque claro, ellos decían que los alemanes eran especiales, eran superiores, claro, decir soy diferente es decir soy superior. Después eso Marx dividió la sociedad, en lugar de Hegel, que eran los alemanes y los no alemanes, pues la dividió entre los propietarios de medios de producción y los no propietarios de medios de producción. Entonces al final Hegel lo que hace es una lucha, pues eso, la lucha de clases, la lucha de naciones. Ahora ya es la lucha de sexos, bueno, y vamos inventándonos luchas y luchas porque es donde da resultado al final las cosas. Pero entonces es un universo abierto, ¿no? Donde no hay un historicismo. O sea, el marxismo científico no es científico, porque el marxismo exige un historicismo. O sea, la teoría de Marx de la sociedad es que se repiten ciclos. Se van repitiendo ciclos porque la historia marca, determina, con propiedad determina la historia. Karl Popper destruye esta razón de causalidad precisamente en base a su libro The Open Society, donde dice que la historia no está escrita ni estará nunca. O sea, no sabremos lo que nos va a venir nunca, por más que nos lo creamos. El mundo también, además de abierto, es indeterminado. No podemos precisar sus medidas, por ejemplo, Heisenberg lo demuestra matemáticamente. Es incompleto, emergen constantemente agregados evolutivos nuevos, como Popper en el libro detalla, y es no reduccionista. O sea, aquí lo hago como pregunta, pero yo personalmente creo que no es reduccionista. No podemos reducir el concepto de vida a un concepto mecanicista de la mecánica newtoniana, no podemos. O sea, ¿por qué? Porque un sistema vivo es, como he dicho, es no ergódico, es abierto y tiene características que no lo podemos hacer mecánico, ¿no? Lo mismo ocurre con otras emergencias que hemos tenido, como es la inteligencia, que es algo progresivo que va evolucionando, y llegar a la teoría del todo o al arjé griego, pues quizás no se pueda conseguir nunca. Para mí es la conclusión. Y muchas gracias a todos y yo creo que... ¿Queréis intervenir? ¡Ay, Dios mío! Sí, pedírmelo por WhatsApp porque ahora no me voy a acordar. Lo mejor me enviáis un WhatsApp, dice envíame y os lo envío. Pero yo pienso que lo mejor de estas cosas, más que el documento, es el diálogo, que hablemos, porque la realidad la construimos nosotros hablando, ¿no? ¿Cuál es para ti el paradigma de la teoría de Einstein, de la relatividad general? Oye, pasar el micrófono para que se oiga, que no se oye sino por Zoom. Pregunta que cuál es el paradigma de la relatividad general. Sí, para mí el paradigma básico de que parte es que la velocidad de la luz es constante independientemente del receptor y del emisor. Da igual, entonces ese es el gran cambio de paradigma, porque no se comporta como una onda mecánica,
la luz. Es una onda especial. Entonces, no tiene un medio de transporte y además no depende su velocidad ni del emisor ni del receptor. Sí, yo tengo. Lo mejor es el dialogar, ¿eh? Sí. Nada, yo mi pregunta de filosofía. Sobre las dos grandes que has dicho, las dos grandes vertientes que había, ¿no? Realistas e idealistas. Y yo ahí, bueno, ahí tengo ahí punto de discrepancia con Kant, porque Kant creo que sí que está entre medias. Creo que intentó, y de hecho en las preguntas que pones ahí al final, Kant siempre señala que hay un límite al conocimiento y cree que no se puede llegar con el tema de las ideas ni nada parecido, sino que además es que tiene que ser por los dos lados, ¿no? Sobre todo con el tema de su filosofía trascendental, que él cree que hay conocimiento cuando tenemos experiencia, pero también un sujeto que conoce y que tiene ideas. Si no hay esas dos cosas, no hay conocimiento. Entonces, un poco con lo que has dicho tú al final de la matemática que empuja a la naturaleza, ¿no? Para, pues, entenderla. Yo creo que va por ahí Kant también, en ese sentido. De hecho, tiene un libro, ¿cómo se llama? La teoría general de los cielos, donde explica el tema del origen del sistema solar y él hace como una abstracción también, utilizando la matemática para explicar el fenómeno físico. Por eso ahí te digo que Kant sí que estaría entre esas dos visiones que has visto. De hecho, la filosofía y la ciencia ahí tienen muchos puntos en común. Bueno, Kant, de hecho, no quiero monopolizar yo porque lo rico es que habléis vosotros, pero solamente decir que Kant, 200 años antes de encontrar que el universo se componía de galaxias, hacia 1926, cuando Hubble descubrió la distancia a la galaxia de Andrómeda, ya Kant había predicho los modelos de universos isla. O sea, él ya hablaba de que se iban agregando sistemas solares, formaban cúmulos, estos cúmulos formaban cúmulos de galaxias y así sucesivamente ya. Y el universo era todo una estructura fractal de universos islas. O sea, todo esto lo dijo Kant 200 o 300 años antes. Yo creo que ahí sí, ahí la filosofía y la ciencia creo que van de la mano. Y de hecho, vamos, yo cuando voy a las clases y explico todo esto, digo es que filosofía y ciencia tienen muchos puntos en común en este tipo de cosas. Y es lo que has dicho tú luego al final, que tampoco desde la filosofía se ve que haya una teoría del todo, de la realidad. De hecho, muchas veces los físicos hablan de la realidad, digo, la realidad es como un todo, pero nos enfrentamos a ella con muchos tipos de teoría. Y yo creo que la física debería ir por ahí también. Yo creo que los físicos estrictos sí creen en la teoría del todo. A lo mejor yo vengo de un mundo que es diferente. Yo soy bioquímico como origen y me ha tocado ver las dos versiones. Yo como, desde el punto de vista de la naturaleza de la vida, no creo que el mundo que esté cerrado ni que es indeterminado, es lo que creo. O sea, yo creo lo mismo la sociedad, lo mismo la inteligencia. La inteligencia nace con los seres vivos, no es que nosotros seamos inteligentes. Una bacteria es inteligente. Lo que pasa es que la inteligencia es un proceso, es un concepto abstracto que hemos creado nosotros, pero que cuando entras en profundidad es progresivo, ¿sabes? Que no hay una inteligencia con límites, o sea, es una cosa que va cambiando con el tiempo. Entonces, todo lo que es relativo a la vida, la sociedad, la economía, es un proceso evolutivo que no es ergódico. O sea, en termodinámica solamente los físicos estudian los sistemas ergódicos. Ahora los biofísicos empiezan a estudiar los sistemas complejos desde el punto de vista no ergódico. Pero los físicos tradicionales solo sistemas ergódicos, que son sistemas cerrados en sí mismos. Yo creo que el mundo es mucho más abierto que eso. Eso lo ves en bioquímica, claramente, vamos. Sí, yo, vamos, desde la filosofía te digo y sobre todo, bueno, ya acabo con esto y con Kant, que tiene un concepto que se llama el noúmeno, la cosa en sí, y siempre habla de que la cosa en sí es inconocible, no se puede conocer, es un límite para el conocimiento humano. Es decir, yo puedo saber por mi experiencia qué es esta silla, pero qué es la silla, a eso no podré llegar nunca. Y con eso... No sé si algunos estáis habituados al tema del budismo. En el budismo pasa lo mismo. O sea, cuando estudias, por ejemplo,
lo que se llama, es una, del corazón, ¿no? Es una ceremonia que vas estudiando las cosas y vas penetrando en la naturaleza de las cosas y no llegas nunca, porque vas siempre, vas estudiando la mano y bueno, y si profundizas en la mano tienes otra cosa, o sea, que es inconmensurable al final. Yo estoy completamente en esa línea, pero bueno, son pensamientos filosóficos que cada uno tiene. Opiniones. Opiniones. Sí, muy interesante, mucho y con bastantes conceptos que voy a repasar, me voy a tomar interés. Sin embargo, encuentro aquí dos cosas que creo que faltarían, porque hablamos del título base filosóficas del conocimiento, ¿no? Y de la cosmología. Quizá hablando de la cosmología hubiera sido necesario hablar algo más sobre las teorías de posible fin del universo y quizá implicaciones que pueda tener. Pero también veo que hay una cuestión que suscita, porque claro, cuando en general hacemos ciencia, y en concreto cosmología, es pensando en el hombre, ¿no? Y entonces yo creo que hay una cosa que descubre el avance sobre la cosmología. Por ejemplo, hoy yo cuando venía para acá había un artículo que una entidad importante había sacado cara a este milenio, en fin, cara a los avances científicos, y venía hablando el astronauta español, este Duque, creo que se recuerdo, y decía que había que pensar en que un día el sistema solar, pongamos, no va a estar, mientras que el universo sí, y que el ser humano tiene que salir del sistema solar, con lo cual yo creo que entraríamos en una concepción del ser humano que antes no se ha tenido, que es la concepción de un ser humano peregrinante en el universo buscando su supervivencia. No sé, y cómo eso podrían surgir más cosas, pero así a bote pronto es lo que me ha venido. El comienzo no he entrado, que aparecía en el Confidencial de esta mañana, ¿verdad? Yo no he cogido, estaban en el... Si lo han publicado, yo lo he leído también, sí. Pero bueno, sí, es una reflexión que la vida se expande, ¿no? Como dice el mundo jurásico ese, en el Jurassic World la vida se abre camino, ¿no? Siempre se seguirá viendo hasta que desaparezca, ¿no? Puede ser que desaparezca. ¿Hay alguien que quiere? No, pregunto, bajo vuestro punto de vista. Perdón, bajo vuestro punto de vista, tanto el tuyo como el tuyo, el tema del azar. El tema del azar ha sido despreciado. El primero que habla del azar es precisamente Galileo. Galileo tiene un libro magnífico, un tratado que se llama Consideraciones sobre il gioco dei dadi. Y todos los tratadistas, pensadores, que siguen a Galileo desprecian el tema del azar. Bajo vuestro punto de vista, y después de todo lo que nos has expuesto, hija, ¿a qué es debido? ¿A qué es debido el qué? El desprecio o la controversia sobre el azar. Sí, no hay... El azar no es falsable, sí. ¿O sí? Vamos a ver, eso hay... Yo no soy experto en ese tema, pero he leído, por un lado, a Karl Popper. Karl Popper dedica bastante tiempo en sus libros de la investigación científica a estudiar la propensión. Él no habla de azar, habla de la propensión, que las cosas tienen una propensión. El que un dado lo tires muchas veces, hay una propensión de que salga una sexta vez el 1, ¿no? Entonces, el azar ha tenido otro enfoque desde la teoría de conjuntos también, que ha sido muy potente, o sea, porque de hecho los libros de matemática, de probabilidad matemática, se basan en teoría de conjuntos. O sea, el teorema de Bayes, la forma mejor de verlo es mediante teoría de conjuntos. Entonces, sí, estoy de acuerdo y no está resuelto el tema. O sea, filosóficamente, el azar hay una propensión a que las cosas ocurran, pero es algo abierto. Es algo abierto.
Pero Prigogine sí, pero Prigogine, la base de Prigogine es precisamente en sistemas no ergódicos, lo que se llaman sistemas disipativos abiertos. Entonces, ahí el azar es muy difícil valorarlo, porque no son ergódicos. O sea, en el azar, lo primero que cuando tú lo analizas matemáticamente es que tienes un universo de sucesos. La probabilidad de un suceso es ver el cardinal que tiene ese conjunto de ese suceso dividido por la totalidad, por el universo de sucesos que puede haber. O sea, ese es el cociente, esa es la probabilidad. Pero cuando el universo no está cerrado, si tú tienes un universo cerrado de posibilidades, dices, la probabilidad de que cogiendo un elemento químico al azar sea hierro, pues es 1 dividido entre 104. Porque son la tabla periódica 105 elementos. Pues que te salga hierro es esa probabilidad. Pero la probabilidad de que al coger un bioma de células te salga una cadena concreta de ADN o de otro biopolímero, como puede ser una proteína, no está abierto. O sea, perdona, no está cerrado, no es un conjunto cerrado, ni se va a cerrar nunca, porque él mismo no te puedes recorrer todos los microestados de ese sistema en un tiempo razonable, no existe. O sea, es infinito. O sea, tú vas a ir juntando proteínas de forma ilimitada y ácidos y nucleótidos de tal forma que no puedes predecir nunca la probabilidad, con lo cual el concepto de probabilidad tiene ese fallo. Sí. A nivel biológico. Que a nivel biológico también hay que tener en cuenta que la biología evoluciona en el tiempo. Que el concepto de esto, ¿cómo se llama?, de evolución, precisamente lo que nos indica es que nada es predecible. Porque si es predecible, ya no es azar. Y si es azar, no es predecible. Y bueno, y demasiadas cosas decimos es azar porque sencillamente desconocemos una ley que nos la explique. Lo mismo que antes todo era porque Dios quiere, pues bueno, ahora hemos encontrado razones que Dios no quiere ni deja de querer. Sabemos una norma que se cumple en la naturaleza. El por qué no es científico. El por qué es teoría filosófica. La naturaleza bastante tiene con explicar el cómo y la norma. Sí, vamos, la probabilidad solamente existe en conjuntos cerrados. Si el universo de posibilidades no es cerrado, no puedes definir la probabilidad. Es un concepto indefinible en un sistema no ergódico. Así de claro. Sí, muy interesante este tema del azar. Que conste que lo que muchas veces... Efectivamente, corriente, compacto con Koldo. Vale. Sí, Enrique. Enrique, No, escuchamos, ¿eh? No. Estaba dictando aquí en mi Word, pero vamos, ya lo he puesto en el chat algunos comentarios. Yo comparto con Koldo. La ciencia es epistemología y la filosofía no es epistemología. Es epistemología, es ontología, en fin, lo que queramos, muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, en la ciencia no puedes preguntar los porqués, siempre tienes que preguntar el cómo, porque aunque tú preguntes por qué pasa esto, en realidad lo que te van a contestar es cómo pasa, pero no te van a contestar por qué pasa. Sí, que decía que es interesante el tema del azar, que conste que para la gente corriente mucho de lo que llama azar en realidad no lo es probabilidad. Por ejemplo, hablando sobre el tema de la lotería, pues uno me decía, bueno, si todos tienen la misma probabilidad, porque todos entran en el bombo, eso sería cierto si fuera la primera vez en que se juega, pero es un acto que se reitera en el tiempo, entonces ya tenemos que si el primer año ha salido, pongamos un 1, entonces para el siguiente año el conjunto de números que cumplen en acabar en 1 es el 10%, y el conjunto de números que cumple el no ser, el que acaba en 1, es el 90%, entonces de ahí se sigue que normalmente ocurre que se repite la terminación a lo mejor pues muy de vez en cuando, creo que ha sido unas 5 o 6 veces en todos los años que van de lotería. Quiero decir que muchas veces que se habla de azar
la gente comúnmente en realidad es probabilidades lo que hay en juego, que bueno, pues no ha llegado suficientemente a comprender. Pero me parece muy interesante, si he entendido bien, que claro, puedes hablar de probabilidades en un sistema cerrado. ¿Te he entendido bien? Pero claro, cuando ya estamos con un sistema abierto, la probabilidad en efecto ya se escapa, ya muy Es que el difícil. universo de posibilidades ya no está limitado. Tema cerrado, hablar de probabilidades es un tema muy difícil. El efecto de la probabilidad, sobre todo, ha salido últimamente sobre la formación del ADN molecular. Porque ahí la probabilidad es. A ver, macho. No. ¿Y qué es lo que.? Ya. No, que es muy interesante el tema y yo, a vosotros los tratadistas, pues yo os animo a seguir pensando sobre los fundamentos filosóficos del saber científico. No, estuve leyendo un libro de Kuhn que es muy atractivo, yo se lo recomiendo yo lo puedo pasar, está en inglés, que es el pensamiento de Copérnico en el tratamiento científico actual. Es un libro es un tratado de Thomas Kuhn. Y eso, si alguien, yo se lo puedo pasar por internet, o sea, yo lo tengo en mi disco duro. Y es un tratado realmente interesantísimo. Tenemos preguntas, que poner un comentarios. límite al tiempo por. Bueno, son las 9 horas. El límite lo hemos Para pasado ya. cerrar la sede, ¿eh? Tenemos la ventaja de que como María no está, pobrecita mía, que debería estar Bueno, aquí, pero pero... Aurelio se queda por nosotros, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosilla más y cerramos esto? Sí, venga. Yo estoy por aquí, os estoy oyendo. Nada, con lo que has hablado tú de Kuhn, sobre todo el tema de Thomas Kuhn, sí. El tema de la revolución científica, la estructura de la revolución científica, es muy importante el concepto de paradigma, como ha dicho por aquí Pedro. Claro, porque claro, cuando tú estás hablando de paradigma, estás hablando ya de cosmovisión. Y muchas veces había un ejemplo, yo que a veces explico a los alumnos, es el tema de cómo ve la órbita de Mercurio un newtoniano, ¿no? Alguien que sigue la mecánica clásica y alguien que sigue la teoría de la relatividad. Entonces es como que el newtoniano lo ve de una manera y el que hace, vamos, que sigue la teoría de la relatividad de otra manera. Entonces están viendo dos mundos distintos, totalmente distintos. Entonces, muy curioso, bueno, y que tiene que ver con lo del tema del universo abierto, claro, que eso yo creo que estamos llegando aquí a acuerdos con ese tema. Así que Kuhn ahí yo creo que sí que ve que la interpretación que hace cada teoría, claro, está creando una visión diferente. Son inconmensurables entre sí los dos paradigmas. Bueno, pues caballeros, lo dejamos aquí y otro aplauso para aquí nuestro compañero Fernando, que ha hecho una cosa extraordinaria.